a todos, bienvenidos a Super Health Podcast. PNI Living. Mi nombre es el doctor Samuel Santoc. Yo soy José Antonio Mansilla, trabajo en Health Coaching y Yuma desde hace muchos años. Me dedico al campo de la salud. También me conocen por Guru Inder. Y nuestro objetivo, o mi objetivo personal, es enseñar salud con calidad. Y en el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de la diabetes tipo 3, la resistencia a la insulina y la neuroinflamación. Muy bien, vamos a hablar de un tema que es muy interesante y hay mucha investigación al respecto sobre ese nuevo concepto en el área de la investigación llamado diabetes tipo 3, ¿vale? Y esa relación que tiene de cómo pasamos de una resistencia a la insulina a una neuroinflamación. Entonces tenemos varios conceptos que hablar en el día de hoy, en el episodio del día de hoy. Y el primero de ellos es qué es la resistencia a la insulina en sí. Bueno, cuando hablamos de resistencia a la insulina, primero tenemos que hacer referencia para qué sirve la insulina dentro de una célula como tal, ¿vale? Entonces, la insulina es una hormona que es segregada principalmente por el páncreas y una célula tiene receptores para recibir esa hormona, la insulina. Una vez que recibe esa hormona es capaz de expresar en su membrana celular unos canales para poder meter dentro lo que es la glucosa. Es como la forma que tiene la célula también, de cierta manera, en introducir energía para poder producir su función. Solo que también debemos de recordar que hay diferentes mecanismos por diferentes contextos que pueden hacer que la célula, por un lado, deje de expresar esos receptores a la insulina o que se quede sin receptores a la insulina. Y entonces entraríamos en el concepto de resistencia a la insulina como tal. En Y es muy realidad, para importante hacer un resumen, también para nuestros oyentes que de una u otra manera entiendan que resistencia a la insulina no es igual a diabetes, ¿vale? Porque a veces hay un concepto malentendido de resistencia a la insulina a ser diabético, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta que existe lo que es la diabetes tipo 1, existe la diabetes tipo 2 y existe la diabetes tipo 3. Bien, la resistencia a la insulina puede ser tanto como un mecanismo fisiológico como un mecanismo fisiopatológico, ¿vale? Bien. Recuerden para muchos que no conocen qué es la insulina, recuerden que es una hormona que es producida por el páncreas, ¿bien? Y ya se va a segregar siempre que nosotros ingerimos alimentos, ¿vale? Bien, entonces según las veces en que nosotros en nuestro biorritmo nosotros comamos, el páncreas va a segregar esa insulina y las células van a estar en contacto con esa insulina que el páncreas segregue, ¿vale? realmente al final, gracias a la insulina, lo que logra el cuerpo es aprovechar el... Por eso se segrega en el momento que comemos, porque es la manera que tiene el cuerpo de prepararse para recibir todo ese nutriente. ¿Ok? A través de la expresión de esos canales, gracias a que previamente detecta la insulina para expresar y abrir esa membrana a que entre, en este caso, la glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, realmente la insulina lo que genera es un proceso de funcionalidad en la célula y al mismo tiempo de distribución energética. ¿Ok? Porque este proceso, Samuel, barato no es, ¿verdad? No, nada, nada barato. Eso es sumamente importante porque a veces la gente piensa que la célula es como lo vemos en un libro, en un paper, que está así y siempre está expresando receptores. Y realmente hay un gran biorritmo, ¿vale? Que solo lo estudia lo que es la cronobiología, que va a indicar los momentos específicos en que una célula, según su necesidad, exprese o no un receptor específico. Bien, bien. Entonces, por supuesto, toda esa conexión está directamente conectado con la respuesta del sistema inmunológico y también la información que el sistema nervioso envía al resto de las células con respecto a la información que hay en el contexto. Bien, porque recuerden que a través de los sentidos el sistema nervioso va a captar toda la información y dependiendo de lo que él reciba, va a enviar esa información al resto de los órganos para que actúen en consonancia a lo que él está observando en su contexto, de una u otra manera. Y dicho de otra manera, o sea, el costo de generar una proteína de membrana para recibir a una hormona es alto. ¿Ok? Sí, Ese costo es alto. Entonces, realmente, en el cuerpo tiene que haber una alternancia
entre comer y no comer, expresar receptores para la insulina y no expresarlos, poder ahora coloco todo mi cuerpo, preparo todo mi cuerpo e invierto la energía para asimilar los nutrientes y posteriormente no puedo seguir colocando energía para eso porque la necesito para otras cosas. Una principalmente, por ejemplo, es defenderme de agentes potencialmente patógenos que pueden atacarme. En muchas ocasiones es el sistema inmunológico quien va a necesitar esa energía. Y lo que ocurre es que cuando tengo efectos adversos agudos, el sistema inmunológico puede usar diferentes mecanismos para inducir una resistencia a la insulina para poder aprovechar toda esa energía. ¿Ok? Sí, sí, eso es sumamente importante, ¿vale? Porque hay diferentes contextos, tanto fisiológicos como fisiopatológicos, en el cual el cuerpo estimula la resistencia a la insulina, ¿bien? Lo que mucha gente desconoce, por ejemplo, con la insulina es que es una hormona que es sumamente importante para el sistema inmunológico. Y como muy bien José Antonio estaba diciendo, la insulina es importante para el motor del funcionamiento inmunológico en un proceso de inflamación, sea aguda o crónica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces el mismo sistema inmunológico manipula el contexto en esos procesos de inflamación para inducir una resistencia a la insulina que pueda estar mantenida en el tiempo. Y no solo eso va a causar una resistencia a la insulina, también el mismo hecho de el número de comidas que tú ingieres en el día va a afectar esa sensibilidad o esa resistencia a la insulina. Bien, porque lo contrario a una resistencia a la insulina es cuando la célula es sensible a la insulina, ¿vale? Que ese es el estado más fisiológico natural, ¿vale? Esa sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir que es sensible una célula a la insulina? Que esa célula expresa receptores en su membrana y por lo cual la insulina que se graba por el páncreas llega y la insulina va a hacer su función metabólica en la célula que sea captada. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Todas las células de nuestro cuerpo van a tener esos diferentes receptores de insulina y la insulina va a hacer diferentes funciones en esas células metabólicas. Entonces, va a activar ciertos mecanismos para que de ciertos funcionamientos a la célula específica dependiendo de cuál tipo de célula sea, ¿bien? Porque la gente solo tiene identificado que la insulina mete la glucosa en la célula y realmente la insulina tiene muchas más funciones que esa, ¿vale? Bien, bien, como el mismo hecho de también la movilización de los ácidos grasos, movilización de aminoácidos, de proteínas y también como hormona de crecimiento, ¿vale? Creo que ese es el punto, ese es un punto muy claro donde la gente no van a olvidar que tienen más funciones. Hormona de crecimiento, es decir, yo necesito la insulina para una replicación celular. Ahí conéctenlo en un momento dado, cuando el sistema inmunológico necesita energía extra, necesita la propia insulina para poder replicarse a sí mismo. Sí. Alguna infección, por ejemplo. Pero me llama especialmente la atención que volvemos a hacer énfasis en el número de comidas y con esto yo siempre me río mucho cuando he tenido dentro de lo que es la consulta de cuidados explicarle a la gente realmente por qué es tan importante reducir el número de comidas y no sobrecargar a nuestro páncreas en su trabajo, porque el páncreas él no tiene una balanza directa que diga, he comido solo una manzanita y voy a entregar solamente la insulina exacta para la manzanita. No funciona así. No. Una cosa que sucede con el páncreas es que él tiene a nivel epigenético un track de tu historia de nutrición durante toda tu vida, ¿vale? Entonces, dependiendo de esa historia global que tiene tu páncreas a nivel epigenético, él va a responder independientemente en ciertos momentos de la cantidad de alimento que tú ingieras, ¿vale? Aunque sí importa, por lo menos lo que es la carga glicémica, la cantidad de calorías, pero siempre, ejemplo, si tú te comes una manzanita, ya trompites el ayuno. ¿Me entiendes? Porque al final el páncreas va, de una u otra manera va a decir, ok, está entrando hidratos de carbono, está entrando algo de aminoácidos, está entrando, esto se puede transformar en grasa si hay exceso de hidratos de carbono. Entonces, eso es sumamente importante en ese balance metabólico, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí conceptos que necesitamos como rescatar de lo que ya hemos dicho es el hecho de que un proceso de inflamación, ¿vale? Va a inducir un proceso de resistencia a la insulina y aquí volvemos a un tema que ya hemos hablado en otros episodios de nuestro podcast, que es el proceso de inflamación crónica. Vale, bien, el problema de la inflamación crónica y los múltiples factores que ocasionan inflamación crónica. Porque una cosa que ya está sumamente estudiada es la relación que tiene la inflamación mantenida en el tiempo por diferentes factores de estrés fisiológicos, emocionales, cognitivos y sociales con
una resistencia a la insulina directamente, ¿vale? Bien, 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 bien. Entonces, en otro episodio hablaremos sobre resistencia a la insulina e inflamación, pero esto es lo que queremos enfocar un poco en resistencia a la insulina y cómo esto está directamente relacionado con el concepto de diabetes tipo 3, ¿vale? Porque esto da para mucho que hablar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos referimos a la resistencia a la insulina en relación con la inflamación, hay un concepto nuevo en ese concepto de inflamación crónica de bajo grado o inflamación silente, que es el concepto de metainflamación. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿nos puedes decir, José Antonio, qué es la metainflamación? Es un aumento en los niveles y los marcadores inflamatorios en las diferentes células y tejidos. Eh, ante la presencia muchas veces de una herida estéril, cronificada en el tiempo. Porque sí, de acuerdo, puede ser que esto venga producido por una herida real, pero en el momento que esa herida real no se solucionó y se empezaron a sumar diferentes factores, como bien ha dicho antes Samuel, ¿no? A través de, pues pueden ser agentes estresantes como que, por ejemplo, tienes una preocupación continua porque no te gusta tu trabajo, porque tienes una mala relación de pareja, porque tienes adicción al chocolate, a los azúcares, no paras de comer, comes 7-8 veces al día. Comer 7-8 veces al día constituye un factor de riesgo que incide directamente en el proceso de inflamación, y todo eso además va a ir asociado a dar el pistoletazo de salida a un proceso de envejecimiento acelerado. Exacto, ese es el concepto que es sumamente importante, el concepto de envejecimiento prematuro, envejecimiento acelerado, ¿vale? Porque ¿qué es lo que sucede en todas estas circunstancias? Como bien dice el concepto, que fue publicado en el año 2000 por el grupo de investigación de Francine y colaboradores, porque es sumamente importante, estos no son conceptos que nosotros no estamos inventando, son conceptos que desde hace 23 años se están hablando. 23 años estamos hablando Año de eso. 2000, Por año eso. 2000. Entonces, estamos hablando de que es una inflamación subclínica. ¿Por qué es una inflamación subclínica? Porque al inicio de este proceso inflamatorio puede ser que no haya una patología diagnosticada, pero va dando síntomas en el recurso del tiempo. Ejemplo, da migrañas, da problemas en la piel, da problemas en la menstruación, Uno, da... uno, uno muy clave, muy tonto, Samuel, muy tonto. La típica pequeña lesión o que te hace daño en la muñeca, en un movimiento de lo que sea. Jolín, y llevo 6 meses con el mismo problema de la muñeca y que no se me termina de quitar. Que Sí, son sí. cosas o la señora que le dicen, tiene usted codo de tenista y no ha jugado al tenis en su vida. Y entonces, ¿qué es lo que sucede por lo menos en esta investigación que ya es publicada un poco más reciente? Porque a nosotros siempre nos gusta ver esa comparativa de qué tanto los conceptos han evolucionado en el tiempo. Y el problema que lo que pasa con la metainflamación es que va a producir, por ejemplo, en una célula que está sometida a esa inflamación por parte del sistema inmunológico, a un daño en el retículo endoplasmático, a una activación del inflamosoma, que es un mecanismo muy potente de daño a nivel de la célula, y también lo que es aumento de las especies reactivas de oxígeno que produce un daño mitocondrial, daño en la mitocondria. Bien, de una u otra manera, lo que va a llevar es aceleración del envejecimiento en la persona que sufre este tipo de problemas relacionado con una resistencia a la insulina mantenida en el tiempo. ¿Vale? Bien, que es sumamente importante porque se llama metainflamación, porque es una inflamación que afecta a nuestro metabolismo. Y una de las hormonas principales del manejo del metabolismo es la insulina. ¿Vale? Bien, bien, bien. Entonces realmente hay un desastre metabólico que luego se va extendiendo a otras hormonas, como son la leptina, como es la tiroides, como es todas esas hormonas, la adrenalina, el cortisol, y empiezan a aparecer diferentes tipos de resistencias o deficiencias o alteraciones, no solo a nivel hormonal, sino también a nivel de los diferentes neurotransmisores que el cerebro produce. ¿Vale? Bien. Sin olvidarnos, Samuel, de la función tan importante que tiene la insulina a nivel cerebral como neuroprotectora, ayuda a la neuroplasticidad y el factor trófico de crecimiento neuronal. Sí, es que esas son Porque cosas que son son conceptos que muchas veces. sumamente importantes, ¿vale? Bien, entonces a la final, por lo menos, en este estudio, volviendo al tema del envejecimiento prematuro, esto es lo que está ocurriendo hoy en día, que biológicamente, por los diferentes factores de que están, por lo menos, recién, este episodio sale el domingo, ¿vale? Que es 23 de abril. El pasado miércoles se publicó un video sobre las 6 principales
relaciones que tienen todas las enfermedades. Ahí ponen en ese vídeo que son de 15 minutillos, yo les explico de las diferentes cosas, lo vamos a dejar en la descripción, ¿vale? Para que vayan y lo vean, ¿vale? Para que amplíen esta información que les estamos dando el día de hoy, ¿bien? Entonces aquí un punto que es importante en todo esto es entender lo que es el concepto de la geociencia. ¿Vale? Bien. ¿Qué es la geociencia? La geociencia lo que estudia es cómo ocurre en el envejecimiento de diferentes especies. En este caso estamos refiriendo a nosotros, los Homo sapiens, ¿vale? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los factores que va a interceder en ese envejecimiento prematuro es la inflamación sistémica, en este caso se mete inflamación. Por otro lado, el envejecimiento inflamatorio, ¿vale? Bien, porque al final nosotros vamos acumulando un tipo de células que se llaman células senescentes, y si quieren aprender más sobre ese tipo de células senescentes, tenemos un curso llamado HAT Inmunometabólico en nuestra página web, un video curso, donde pueden aprender sobre todo este tipo de células relacionadas con esa acumulación de estas células que producen ese proceso inflamatorio, y por otro lado también la resistencia a la insulina, que es lo que les estamos hablando y mencionando en este proceso. Entonces, la geociencia del envejecimiento prematuro es la interrelación que hay en todos estos procesos donde hay un daño inmunológico. Hay una célula que se está inflamando por ese daño inmunológico y hay una resistencia a la insulina que va a perpetuar de una u otra manera la pérdida de energía a muchos órganos en el sistema. ¿Vale? Bien, porque como muy bien dijo José Antonio, la resistencia a la insulina es un proceso donde la célula no va a ser capaz metabólicamente de hacer ciertas funciones porque no tiene receptor de la insulina. ¿Vale? Es como un descanso, ¿no? Sí, sí, Por sí. así decirlo. Es como, ahora no te toca trabajar, Sí. relájate y ya llegará, ya llegará el momento de que puedas incluir, o no te toca asimilar la materia prima con la que luego vas a tener energía para trabajar. También lo podríamos definir desde esa perspectiva, ¿no? Porque puede ser que de repente no estés recibiendo energía, pero sigas realizando otras funciones, pues las células tienen múltiples funciones, no solamente la de nutrirse y llenarse de materia prima, No, ¿no? En claro, este porque al caso. final cuando nosotros nos ponemos a estudiar fisiológicamente el funcionamiento de las diferentes células del cuerpo, esa gran diferenciación que tiene nuestro organismo, por ejemplo, el tubo digestivo, hace sus funciones, absorción de nutrientes, eliminación de toxinas, el hígado, metabolización de un montón de sustancias, 500 funciones tiene. El corazón tiene la gran importancia de distribuir a través de la sangre todas las células y nutrientes del cuerpo. Y por supuesto nuestro sistema nervioso, que se encarga del procesamiento para nosotros establecer una conducta acorde a nuestra especie, que en este caso es Homo sapiens sapiens, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? O en esa ruta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el concepto ahora de resistencia a la insulina. Ya hemos hablado y le seguiremos hablando sobre ese proceso de inflamación crónica. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa que es sumamente importante es esa relación de esa inflamación crónica con respecto al cerebro y al sistema nervioso. ¿Vale? Bien. Sí, porque es súper novedoso los conceptos de los que vamos a hablar en este momento. O sea, sobre todo hay un nuevo concepto que es la diabetes tipo 3, por así decirlo. Para entender este concepto también hay que poner a la sociedad en contraste algunos términos que no terminan de estar claros. Por Ok. ejemplo, la obesidad, la obesidad, Samuel, porque muchas personas solamente asocian a la obesidad a aquellas personas que tienen sobrepeso eh, y, y son voluminosas, por así Claro, decirlo, ¿no? lo que es la visualización del acúmulo de grasa externa, ¿vale? Por lo menos aquí está este estudio, ¿vale? Para que tengan, por los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, tengan esa referencia visual, ¿vale? Que es este tipo de obesidad, que es acumulación de grasa al que se ve externamente. Pero ese no es el único tipo de obesidad, porque está lo que es el fenotipo TOFI, que es el que es Sí. thin outside, fat inside. ¿Qué quiere decir esto? Que esta grasa no está en la periferia, o quiere decir en tejido adiposo o es visible, sino que esa grasa se va acumulando en diferentes órganos internos, en el hígado, en el músculo, en el corazón, en un tubo digestivo, y eso produce potencialmente focos de inflamación que dañan a esos órganos. ¿Vale? Bien, y puede ser potencialmente dañinos para producir un cáncer, una hipertensión, una diabetes tipo 2, ¿vale? Bien, que es sumamente
importante tener en cuenta esto, ¿bien? Entonces, ya que estamos hablando de diabetes, ¿vale? Es muy importante para, al menos para nuestros oyentes que no conocen nada sobre medicina, la diferencia, por ejemplo, entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y qué tienen en común. Vale, bien, como tal también. Entonces, más o menos lo que las dos tipos de diabetes fisiopatológicas es que el páncreas se ve insuficiente de producir insulina, tanto en la uno como en la 2. Y en ambos dos, ¿vale? El sistema inmunológico está produciendo un proceso de inflamación dentro del páncreas. ¿Vale? Lo único que el mecanismo de inflamación dentro del páncreas es diferente. En el diabetes tipo 1 es autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema inmunológico por diferentes mecanismos está atacando a la célula beta del páncreas, que es la célula que es la que produce insulina, y en la diabetes tipo 2 es el sistema inmunológico innato a través de un proceso de autoinflamación, ¿vale? Es otro tipo de célula que está dañando igualmente al páncreas, ¿vale? Entonces los mecanismos son diferenciados, pero en ambos hay daño del páncreas y déficit de insulina, de una u otra manera. ¿Ok? Bien, 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 bien. Entonces, que es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, claro, ahorita a nivel de lo que es investigación, se ha visto muchos avances para lo que es el estudio de la reparación del páncreas en ambos tipos de pacientes. ¿Vale? Pero para eso se requiere mucha paciencia y, por supuesto, aplicación de cambio de estilo de vida en ambos tipos de pacientes, de una u otra manera. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aquí nosotros vamos a hablar del concepto que se está hablando a nivel de medicina investigativa y medicina translacional, que es la diabetes tipo 3. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta los conceptos que ya hemos hablado, ¿bien? Que es resistencia a la insulina, metainflamación, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la neuroinflamación. ¿Vale? Que es sumamente importante. Entonces aquí les traigo otro estudio, ¿vale? Aquí vemos el de la inflamación, pero aquí les quiero traer este otro estudio donde nosotros vemos esa relación, donde tenemos esa íntima relación que nosotros hemos hablado en otros episodios en PNI Living. ¿Qué es PNI Living? La psiconeuroinmunología. Nosotros hemos hablado de esa interrelación que tiene el sistema nervioso y el sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos... cada uno de esos órganos tiene diferentes funciones, tiene diferentes tipos de células y ellos se van a ir comunicando de una u otra manera. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un proceso de inflamación mantenida en el tiempo, el sistema inmunológico va a terminar afectando a las células que se encuentran en el sistema nervioso. Y eso lo que va a producir es, por ejemplo, envejecimiento prematuro del cerebro, daño y déficit cognitivo y pérdida de memoria, que es uno de los síntomas más evidentes con respecto a lo que es patologías neurodegenerativas como es el Alzheimer. ¿Vale? Bien, 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 bien. Ok. Entonces... Para que lo entiendan de otra manera, en salud, la comunicación entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso es eficaz, es fluida, ambos sistemas atienden al contexto para solucionar y mantenerte con vida. Y en salud, sin costo, siempre con beneficio, eso significaría salud. Y digamos que cuando hay un proceso de estrés crónico por múltiples problemas, llega el divorcio, donde cada uno empieza a ir por su lado. O sea, es decir, la comunicación se vuelve borrosa, nublada, y cada uno tira para sí mismo. Es decir, para tratar de autoprotegerse. Lo que pasa es que en ese proceso, al final ambos sistemas salen perdiendo. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de lo que es sistema nervioso, recuerden que nuestro sistema nervioso, el del Homo sapiens, es el de los más evolucionados, ¿vale? Porque a nosotros nos da, a través de la neocorteza, la capacidad de la identificación de nuestros conceptos y sobre todo la identificación de nosotros mismos, ¿vale? Bien, que es sumamente importante. Bien, que es la identificación de uno mismo, que yo me veo frente al espejo y yo me identifico a mí, ¿vale? Que son muchas de las especies, no tienen, a ver, un gato se ve al espejo y no se reconoce que es él. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Bien, un perro. Bien, él piensa que es otro perro diferente, ¿me entiendes? Entonces, esa capacidad lo hace nuestra neocorteza como tal. Bien, entonces creo que sucede. Nosotros bajo ese concepto tenemos lo que es el concepto de la reserva cognitiva, ¿vale? Que es la capacidad de nuestro cerebro para mantener esa función cognitiva a pesar de estar constantemente bajo la influencia de factores estresantes y eventos potencialmente neurodegenerativos asociados con el envejecimiento.
¿vale? ¿Qué es la reserva cognitiva? Es la capacidad de tu cerebro para la neuroregeneración, la neurogénesis, ¿vale? Bien, específicamente relacionado con el hipocampo, ¿vale? Bien, porque entonces cuando hablamos del hipocampo, ¿cuál es la función del hipocampo en sí? La memoria. La memoria, ¿me entiendes? Entonces, si estamos hablando La de que un proceso de memoria. neuroinflamación hay Memoria. pérdida de memoria, una de las células que se están viendo afectadas son las neuronas dentro de lo que es el hipocampo, lo que hay alteración de lo que llamamos la reserva cognitiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, sorpresa, sorpresa, ¿cuál es la hormona interrelacionada para que haya una buena reserva cognitiva? Una de las cosas que es sumamente importante es la insulina. Y José Antonio ya se los dijo, ¿cuáles son las funciones de la insulina en el cerebro? Como hormona de crecimiento, Crecimiento trófico, factor, neuronal, como factor de como factor de crecimiento neurogénico, ¿vale? Influye en los procesos cognitivos, es neuroprotectivo. neuroprotectora, ¿vale? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se ve alterada la señalización de la insulina en el cerebro, esto va a promover un proceso de neuroinflamación, ¿vale? Porque al final el cerebro se ve aislado de las diferentes señales metabólicas que necesita recibir para él hacer el biofeedback hacia afuera de lo que necesita hacer de una u otra manera. Entonces ahora que estamos conectando, hemos conectado resistencia a la insulina, hemos conectado inflamación crónica y ahora lo hemos relacionado ya directamente con la neuroinflamación. Pero estamos hablando de esa resistencia a la insulina patológica, esa resistencia a la insulina producida por los diferentes factores de estrés crónico y por supuesto un estilo de vida catastrófico, ¿me entiendes? En el sentido de que no me muevo como 6 veces al día, como pura comida con baja calidad de macros y micronutrientes, muchos hidratos de carbono como son las carbodrogas y déficit de proteína de alto valor biológico y déficit de grasa saludable, ¿vale? Bien, porque en el mundo en que vivimos ahorita está la famosa grasofobia, ¿vale? Bien como si la grasa fuera el demonio. Junto con el deterioro de la neuroglía y el metabolismo celular. Sí, es Con sumamente lo cual importante, bien, también, bien, 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 porque al final todo este proceso de neuroinflamación se va a basar en un punto específico donde dos tipos de células dentro del sistema nervioso se va a ver afectado, ¿vale? Bien, por un lado se va a ver afectado la que es la neurona, porque es la que se va a dañar, se va a destruir, esa neurodegeneración es que la célula neurológica se está destruyendo. Y por otro lado, una glía que es la célula que debería de proteger a la neurona, no la deja de proteger, más bien lo contrario, la empieza a destruir. ¿Vale? Bien, que es sumamente importante. Entonces, ¡qué desastre! ¡qué desastre! ¿Me entiendes? Entonces, es que es sumamente importante. Entonces, por lo menos, nosotros vemos en este estudio, ¿vale? De una u otra manera, o sea, en este estudio nosotros vemos cómo enfermedades neurodegenerativas relacionadas con estilo de vida, que ya hemos hablado anteriormente, ejemplo, acúmulo de grasa, obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, lleva a un proceso donde de una u otra manera se ve alterado los mecanismos de protección neurológica y la neurona se ve afectada en ese proceso, produciendo un proceso de neurodegeneración de una u otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que diferentes patologías cursan con ese proceso de neuroinflamación. Y lo que mucha gente desconoce es que, por ejemplo, la ansiedad y la depresión cursan con este tipo de problemas. ¿Vale? Bien, bien. Entonces, cuando nosotros vemos patologías que cursan con este tipo de neuroinflamación, pues esto fue publicado en Frontiers in Neuroscience en 2015, tenemos depresión, esquizofrenia, trastorno de espectro autista, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, fibromialgia, esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, 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 que son patologías que son de una u otra manera muy difíciles de sobrellevar porque al final hay diferentes circuitos reverberantes en nuestro cuerpo que va a impedir que vuelva todo a la normalidad. ¿Vale? Bien, bien. Sí, por ejemplo, ocurre lo siguiente, si una de las funciones de la insulina a nivel cerebral es una modulación entre los niveles de acetilcolina y noradrenalina y yo pierdo esa modulación, a la final me crea un desbalance normalmente a favor de noradrenalina, en este caso, de aumento de activación de los ejes de estrés que me van a mantener continuamente un proceso inflamatorio a nivel cerebral, por ejemplo. Es una de las cosas que pueden ocurrir. O sea, realmente esto es eh, como el castillo de naipes. Exacto, exacto. Voy quitando realmente cartas de la base Y se y cae. todo cae por Y todo completo. cae. Y claro, y uno de los puntos que la gente desconoce, que se ha descubierto a nivel de investigación, es que la insulina en el cerebro
o sea, me encanta mucho, muchos estudios. There is a back and again. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha descubierto que no solo la insulina va a ser captada por parte del cerebro en relación con el páncreas, sino que en un ambiente saludable, donde la insulina es sumamente importante, como factor neurotrófico, funciona, funciona como hormona de crecimiento para la neurona, y cuando todo es formidable en el ecosistema de salud, las mismas células del sistema nervioso producen insulina. Y ese es el gran descubrimiento. Sí, Para ello necesitan también tener serotonina, ¿no, Samuel? claro, entonces tiene que, no solo serotonina, sino un equilibrio entre todos los neurotransmisores, un equilibrio de serotonina, un equilibrio de dopamina, un equilibrio de catecolaminas, un equilibrio de GABA, un equilibrio de endocannabinoides, un equilibrio de endorfinas. Esa es la persona que vive feliz y saludable. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí, no, yo creo que el hecho Estamos hablando de que en este sentido el cerebro es un órgano que es completamente independiente de la insulina, que viene del páncreas. ¿Me entiendes? Porque él mismo es capaz de producirse ese tipo de insulina. Entonces ahora que se ha descubierto que es la diabetes tipo 3, siguiendo ese camino de que diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es la falta de producción de insulina por parte del páncreas, la diabetes tipo 3 es que bajo estos mecanismos mantenidos en el tiempo, de una u otra manera, lo que va a ocurrir es que el cerebro se va a ver imposibilitado en esa producción de insulina por esa misma resistencia a la insulina que hay, porque ¿qué pasa? La señal que necesitan las glías para producir insulina es que haya sensibilidad a la insulina. Bien, entonces cuando se pierde esa sensibilidad a la insulina neurológica, el cerebro va perdiendo esa capacidad de producción de insulina intrínseca, lo que lleva a un proceso de neurodegeneración, y ese proceso de neurodegeneración es lo que llamamos diabetes tipo 3 por esa pérdida de la producción de insulina intrínseca dentro del cerebro, que se va a ver como menor velocidad de procesamiento de tareas, menor flexibilidad cognitiva, menor habilidad motora, menor capacidad de aprendizaje, de una u otra manera. Bien. claro, al decir todo esto, estamos viendo realmente cómo identificar el encaminarnos a un tipo de diabetes tipo 3. Es ¿No? decir, si yo pierdo Y capacidad también motora, si cognitiva. yo pierdo capacidad cognitiva de aprendizaje, si de repente mi memoria falla cada vez más, pequeños lapsus, pequeños descuidos, sin entrar en el grado de la demencia. No entra, No, 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 no es la demencia o el Alzheimer, que son patologías que al final los mecanismos se van aumentando y aumentando y aumentando, porque al final, ¿qué es el Alzheimer? Que ya la guía, les hace que hay, empieza a crear como diferentes sellos, que son los cuerpos amiloides, ¿vale? Bien, como mecanismo de protección que al final eso no son neuronas que se van a conectar y por eso se pierde esa capacidad neurológica que nosotros tenemos, ¿vale? Bien, yo, claro, eso da para un curso entero hablar de eso, pero aquí pues, por lo menos me llama mucho la atención de que por lo menos en este estudio, por lo menos tú hablando de lo que es la serotonina, porque tú conoces ese estudio específico que quiero mostrarlo bien, porque ya que lo mencionaste, de cómo una buena señalización de la insulina va a permitir que el cerebro tenga la buena capacidad de producción de insulina intrínseca. ¿Vale? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? Si hay, por ejemplo, déficit de insulina, bien, y por lo menos en el episodio anterior nosotros estuvimos hablando de ansiedad y microbiota, ¿vale? Y nosotros estuvimos hablando de cómo, vean el episodio, ¿vale? El episodio 3, de cómo, de dónde viene la serotonina, de dónde viene todo eso, ven toda esa relación que hay con la microbiota, con el sistema inmunológico, con el sistema nervioso, entonces eso es sumamente interesante porque vamos uniendo todos esos cabos. Entonces, lo interesante de todo esto a nivel terapéutico es que es posible intervenir de una u otra manera todo esto y hay síntomas previos, ¿me entiendes? Hay síntomas, ya da síntomas previos, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos envejecimiento prematuro, es alarmante. Por ejemplo, yo he visto pacientes ya con 40 años con diagnóstico de Alzheimer, 40 años. Yo he tenido pacientes con diagnóstico de Alzheimer con 40 años. Entonces, estamos hablando de que, de una u otra claro, manera, evidentemente son personas que no le ha llegado de gratis ese Alzheimer. O sea, si rasca un poquito y ve en su contexto y su hay historia de una vida, historia. hay una historia que le han hecho llegar a ese punto tan grave, ¿no? O sea, y tan pronto, o sea, sobre todo tan pronto, ¿no? Como realmente han generado un estado continuo
inflamatorio, neuroinflamatorio, como están resistentes a la insulina desde hace muchísimo tiempo, tanto a nivel periférico como a nivel cerebral, han perdido esa capacidad cognitiva, esa capacidad motora, y finalmente ha generado, cuando lo estabas contando, lo de la patología del Alzheimer, me imaginaba a esos tipos de videojuegos donde vas pasando pantalla y el monstruo cada vez es peor y tienes que generar más escudos de protección, pero al mismo tiempo todo es un desastre en el juego, ¿no? Pues eso es lo que ocurre dentro de tu cerebro. Exacto, ¿no? Es sumamente interesante entender de que realmente las estrategias para evitar, porque recuerden que la visión que nosotros queremos es que si hay proceso de inflamación crónica, hay una metainflamación, hay una resistencia a la insulina, hay una diabetes tipo 2, todo eso puede llevar a esto, ¿me entiendes? Porque al final cuando tú ves la historia de un paciente, por ejemplo, que tiene Alzheimer, previamente a esto está todo esto, hay presión arterial, hay daño cardíaco, hay daño, y patología, patología, no es de gratis la aparición de esta enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La reversión de esto requiere de mucha paciencia y muchos cambios de estilo de vida, de una u otra manera, para la persona que esté sufriendo de este proceso de neuroinflamación y daño en el hipocampo y en el cerebro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los conceptos a nivel terapéutico, ¿vale? Que son los más innovadores en medicina anti-aging, como tal, medicina anti-envejecimiento, ¿vale? Por esto fue publicada en la revista Antioxidants en el 2020, que es la Nutri-Epigenómica. ¿Vale? Que es la nutripigenómica, como de una u otra manera, a través del ejercicio crónico, ¿qué es ejercicio crónico? Ejercicio físico todos los días, ya sea aeróbico, anaeróbico y de fuerza, junto con una buena nutrición a través del Whole Nutrition Food. ¿Qué es el Whole Nutrition Food? Alimentos completos, ¿vale? Si comes una manzana, te comes la manzana, si el brócoli entero, ¿vale? Masticar, comer, tragar, ¿vale? Bien, por lo menos para los que sepan inglés, el día de ayer, ¿vale? Se publicó, tuvimos un episodio en inglés, ¿vale? Bien, por qué la comida te enferma, ¿vale? Y estamos hablando específicamente de este tema, entonces pueden ir también a ver ese episodio si saben inglés y escucharlo, bien, también, entonces, para ir complementando toda esta información. Pero aquí lo que me habla este estudio es físicamente, come tus frutas, come tus vegetales, come tu proteína de alto valor biológico y muévete. No es nada difícil, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que cuando están perpetuados diferentes patrones de conducta epigenéticos que te piden hacer eso, ahí es cuando viene el problema. Y es cuando la persona necesita ayuda. Porque hay una alteración directa en la toma de decisiones. Hay una pérdida de la capacidad productiva de uno mismo con uno mismo. Sí. Es Bien, bien. decir, si tú te ves que estás en un punto en el cual tu trabajo no te llena, tu vida no te llena, eh, estás cada vez con más desgana, con menos capacidad de enfocarte en nada, empieza a revisar realmente cómo está tu vida o si necesitas pedir ayuda en ese sentido para regularte, porque realmente en el proceso de regularte no es tan difícil, es simplemente aprender y entender cómo funciona tu cuerpo y tu psique, porque realmente otro de los síntomas que se observan muy rápidamente es la pérdida de la flexibilidad cognitiva y emocional. Van de la Sí, sí, mano. sí. Claro, 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 porque al final el tema es que es tanto esa alteración, la metainflamación y ese envejecimiento prematuro y ese daño cognitivo, ¿vale? Y teniendo en cuenta esto, no lo iba a mostrar, pero ya lo doy como un punto GAT porque ya nos tenemos que ir terminando, ¿vale? Bien. Ese punto, por lo menos en este estudio me habla de todo eso, en Frontiers in Neuroscience, ¿vale? Ese punto de metainflamación, daño cognitivo, resistencia a la insulina, resistencia a la insulina cerebral, donde se ven esos mecanismos específicos, y eso fue publicado en 2021, bien, son estudios que son muy recientes, bien, recuerda que nuestra especialidad en NUMA, Instituto Universal de Medicina Avanzada, es la medicina translacional, bien, entonces recuerda, ¿vale? Que si nos estás viendo en nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte, dejar un like y darle click a la campanita, ¿bien? Y si quieres contactarnos, puedes seguirnos en nuestras redes. Entonces, Juan Antonio, dinos dónde nos pueden contactar nuestros oyentes y nuestros seguidores. A través de Instagram, ¿ok? @yuma.yogamedicinal, @dr.samuelsantoc, @uiam medicinal yoga, que esa es la que va relacionada directamente con nuestra cuenta en inglés, info@yogamedicinal.com. Bueno, ahí tienen también el WhatsApp,
¿vale? Más 34 640 563 169. Nos pueden seguir también y pueden escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Una de las cosas que siempre me gusta recordar es que la salud es muy incómoda, pero muy satisfactoria. Quiere decir que cuidarte es un coñazo. Sí, lo es. Es una tarea disciplinada diaria, ok. Pero el resultado es que puedes desarrollarte tal y como tú deseas en tu vida. ¿Okay? Y si te ves y también si ves que tienes dificultad en generar un hábito, porque al final llegas a un punto donde no puedes avanzar, para eso puedes pedir ayuda, y para eso también estamos nosotros. Por eso damos esos contactos. Podemos enseñar a cuidarte. Podemos enseñar a cuidarte, ¿bien? Entonces recuerda, la salud no es cómoda, pero es muy satisfactoria. Nos quedamos con eso el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio de Super Health Podcast, donde hablamos de diabetes tipo 3, de la resistencia a la insulina y la inflamación. Recuerda dejar tu comentario, ¿vale? Si quieres algún tema en específico que queramos hablar, que quieras que hablemos en los próximos episodios, nos gustaría saber de ustedes. Escríbanos al correo electrónico info@yogamedicinal. Recuerden, por lo menos los que nos estén escuchando en Latam, ¿vale? Bien, que el horario de atención en WhatsApp es de 2 a 7 de la tarde, hora Madrid, ¿vale? Bien, para que por si acaso, por el tema de cambio de horario, bien, es importante, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, ha sido un placer.